Bienvenidos una vez más a nuestros videos tutoriales. En este caso vamos a seguir aplicando las funciones condicionales. Ya estuvimos viendo en la clase anterior la función si. Vamos a hacer un pequeño repaso de la misma antes de continuar con las nuevas funciones que vamos a aprender. Imaginemos que tenemos un espectáculo cinematográfico cuyo valor de la entrada es 100 pesos. Pero vamos a hacer una promoción. Y cuando una persona sea menor de edad, se le va a descontar un 10% sobre el valor de la entrada. Aquí tenemos una tabla ejemplificativa con algunas personas donde nosotros en categoría le ponemos si es mayor o menor. Para calcular el precio a cobrar, yo podría utilizar una función si, que me determinara que si la categoría es menor, obviamente hay un 10% de descuento. Vamos a construirla. Si la prueba lógica sería el que se debe comprobar en la celda donde se encuentra la categoría. Por lo tanto, si en ese caso, en esa celda dice menor, que sería la prueba lógica, el valor verdadero sería un 10% de descuento sobre este total. Por lo tanto, sería el total menos el 10% de ese total. Y el valor falso serían los 100 pesos. En este caso, al ser la persona mayor, obviamente debería pagar 100 pesos. A su vez, tenemos que tener en cuenta que el valor de la entrada es un valor que debe ser fijado, que está en la celda F1. Por lo tanto, voy a ir a la fórmula y antes de copiar y pegar en las celdas posteriores, la voy a fijar a través de F4 de mi teclado o a través de los signos pesos que me permite transformarla en valor absoluto. Ahora sí, vamos a copiar y pegar la fórmula. Observen que cuando se cumple la condición de menor, se calcula el 10% en el total. De esta manera hemos utilizado la función si, repasando los conceptos aprendidos en la clase anterior. Ahora vamos a continuar aprendiendo nuevas funciones lógicas, tal como la función y la función o. La función y la función o son funciones lógicas que nos permiten trabajar con más condiciones. La función y va a ser verdadera cuando todas las condiciones se cumplan al mismo tiempo. Y en cambio, la función o va a ser verdadera cuando algunas de las condiciones se verifiquen verdaderas o se cumplan. Vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan aún mejor. Vamos a imaginarnos, siguiendo con el caso de las entradas, que yo necesito saber si una persona es menor y si es mujer al mismo tiempo para hacerle el 10% de descuento. Es decir, hay dos condiciones, tiene que ser menor, pero al mismo tiempo tiene que ser mujer. Entonces aquí yo puedo utilizar una función y para verificar si una persona cumple las dos condiciones. Vamos a colocar la función es y, abrimos paréntesis y ponemos las distintas condiciones que se tienen que cumplir. En este caso, por un lado, el mayor o menor, que lo encontramos en esta celda. Por lo tanto, la primera condición es que B14 sea menor. La otra condición, que la vamos a poner luego de un punto y coma, recuerden que los argumentos se separan todos por punto y coma, es que sea mujer, que en este caso hemos colocado femenino. Si ambas condiciones se cumplen, va a ser verdadero. Y si no, va a ser falso. Vamos a hacer así, vamos a cerrar y vamos a hacer Enter. En este caso, obviamente falso, porque esta persona es mayor y es masculino. Vamos a copiar y pegar. Veamos. En este caso es verdadero, porque se cumplen ambas condiciones. Es menor y es femenino al mismo tiempo. En este caso también es menor y femenino. Pero en este caso es menor, pero es masculino. Por lo tanto, como no se cumplen ambas condiciones, va a ser falso. Como también en este otro, donde si bien es femenino,
es mayor, por lo tanto es falso. Ahora en cambio veamos la función O, cuya construcción es similar a la función I. Vamos a poner O, abrimos paréntesis, la primera condición es que lo que esté en la celda de edad sea igual a menor, y la segunda condición es que donde esté el sexo, que determina el género, sea femenino. Cerramos paréntesis y vamos a dar OK. Vamos a copiar y pegar y observemos cada caso. En el primer caso es falso, porque ni es menor ni es femenino. En el segundo caso es verdadero, porque es menor y es femenino, pero por lo menos una de las condiciones se cumple. Fíjense aquí la diferencia con los últimos dos casos entre la I y la O. En el caso de la O, en este caso es verdadero, porque si bien no es menor, pero sí es femenino. Y en este caso también es verdadero, porque si bien no es femenino, sí es menor. Entonces, para aclarar, la función I se tiene que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo. La función O, en cambio, una u otra condición para que el resultado sea verdadero. Ahora que ya hemos aprendido la función sí, la vamos a combinar o anidar con la función I u O, de forma tal de que nos permita, por ejemplo, en este caso, calcular cuánto le vamos a cobrar a cada persona en función de los descuentos que le realizamos sobre el valor de la entrada. Vamos al primer caso. Vamos a ver cuánto tenemos que cobrarle a una persona sabiendo que si es menor y es mujer, las dos condiciones, va a tener un 15% de descuento. Por lo tanto, vamos a utilizar una función sí para determinar que si es menor y mujer, va a pagar menos. Y si no, va a pagar el valor total de la entrada. Entonces, primero vamos a construir una función sí. Pero en la prueba lógica vamos a anidar una función y. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir dos condiciones. Por un lado, tiene que ser menor. Y por otro lado, tiene que ser femenino. Entonces, yo en la prueba lógica anido una función y a la función sí. En este caso, si se cumplen las dos condiciones, si ambas cosas se cumplen, el valor verdadero sería el 10% de descuento sobre el valor total de la entrada. El valor de la entrada lo tengo aquí. Por lo tanto, lo marco F1 menos F1 vamos a volver a marcarlo. Bien, por 10%. Y si no, me tiene que dar F1. ¿Por qué trabajo con la celda F1 y no pongo el valor 100? Porque si la entrada aumenta, automáticamente yo cambio allí en F1 el valor de la entrada y las fórmulas se actualizan en forma permanente. Vamos a analizar entonces la fórmula. Por un lado es una función sí, porque se tiene que cumplir una condición para que la entrada sea con descuento o sin descuento. Ahora, al mismo tiempo, esa prueba lógica corresponde a más de una condición. Tiene que ser menor y al mismo tiempo tiene que ser mujer. Por lo tanto, voy a utilizar una función y. Otra de las cuestiones que voy a tener en cuenta aquí es que el valor de la celda F1 no se puede relativizar. Es decir, que si yo copio y pego esta fórmula hacia abajo, esto debe quedar fijo. Por lo tanto, lo voy a trabajar con F4 y voy a transformar esa celda en un valor absoluto. Bien, ahora que la tengo hecha, hago Enter, copio y pego y fíjense que en los casos en que se da que es femenino y menor, la persona paga 90 pesos. Pero se tienen que dar las dos condiciones al mismo tiempo. Es decir, si es menor solamente, como en el último caso, no tiene descuento porque no es mujer. Ahora vamos a otro caso. Es decir, si es menor o si es mujer, tiene el 15% de descuento. Entonces, en este caso, yo la función sí la voy a anidar con una función
O. Algo que tienen que tener en cuenta también es que tenemos que sí o sí respetar todas las construcciones. Por ejemplo, que cuando yo abro paréntesis para una función, debo abrir paréntesis para terminar esa función. Es decir, va a haber tantos paréntesis como funciones anidadas haya dentro de la fórmula. Por ejemplo, aquí la O, abro el paréntesis, termino la función O con su respectivo paréntesis. Y al final voy a terminar con la función sí con su paréntesis. Cuando son palabras, van entre comillas. No se olviden nunca de ello para las condiciones. Y los argumentos se separan por punto y coma. Entonces, si es menor o si es mujer, va a tener un 10% de descuento sobre este total. Entonces, F1 menos F1 por el 10%. Y si no, el valor de F1. Nos pasa exactamente lo mismo que antes. F1 debo fijarlo, porque si no se va a trasladar y se va a convertir en las demás celdas en F2, F3, F4, etc. Y obviamente no es así porque el valor de la entrada está en una celda que tiene que estar fija. Fíjense que en este caso también van a tener descuento todos los menores, más allá de que sean mujeres o sean hombres. Y también van a tener descuento todas las mujeres, más allá de que sean menores o mayores. Así entonces hemos visto la función y la función O y la posibilidad de anidar las mismas con una función sí. Los invito a que realicen las distintas actividades para comprender mejor toda esta temática. Y como siempre, estoy a su disposición para cualquier inquietud que pueda surgirles. Hasta el próximo video tutorial.